La República Romana, de Isaac Asimov. Colección Historia Universal Asimov. Capítulo 10. César. La Segunda Guerra Civil. La destrucción de Craso y su ejército en el año 53 a.C. dejó solos a Pompeyo y César. Pero César estaba aún en la Galia y tenía que enfrentar a la más seria rebelión gala que se hubiese producido hasta entonces. Pompeyo, por otra parte, estaba en Roma y sacaba provecho de esto. No hizo nada para tratar de detener la creciente anarquía en las calles, quizá porque esperaba el momento de entrar en escena como dictador. Si fue así, el momento llegó después del asesinato de estilo gángster de Clodio. Durante los desórdenes que siguieron, el Senado nombró a Pompeyo único cónsul en el año 52 a.C. Pompeyo restableció el orden y el Senado se dispuso a persuadirlo para que fuese su protector contra el temible César. Pompeyo se dejó persuadir fácilmente por entonces. Había tomado nueva esposa, hija de uno de los líderes de los conservadores del Senado, e hizo cónsul a su suegro. Esto lo puso abiertamente del lado del Senado, y la ruptura con César fue definitiva. El paso siguiente era reducir a César a la impotencia. Si se le podía destituir de su cargo, podía ser enjuiciado por un motivo u otro. Todo general o gobernador romano podía ser enjuiciado por algo, y habitualmente era culpable de la acusación, cualquiera que ésta fuese. Pero César veía lo que se preparaba y arregló las cosas para mantener su provincia durante el año 49 a.C. y luego ser nombrado cónsul inmediatamente, sin dejar ningún intervalo durante el cual pudiese ser destituido y llevado a juicio. Pompeyo aprovechó entonces el desastre romano en Partia para destruir a César. La guerra con Partia era obviamente seria, y el Senado decretó en el año 50 a.C. que cada uno de los comandantes cediese una legión para ser usada en esta guerra. Algún tiempo antes, Pompeyo había prestado a César una de las legiones que se hallaban bajo su mando. Ahora pidió a César que se la devolviese como contribución suya a la guerra con los partos y además una segunda legión como contribución de César. Afortunadamente, la Galia ya había sido conquistada y César podía prescindir de 2 legiones. Disimulando su resentimiento, entregó las 2 legiones. El Senado tomó esto como un signo de debilidad y Pompeyo le aseguró que, aunque el ejército que se le asignase a él estaba en España, no tenía nada que temer de César. «Solo tendré que poner mi pie en el suelo», dijo, «para que las legiones se alcen en apoyo nuestro». Los conservadores, pues, se sintieron alentados a dar el paso final. El 7 de enero del año 49 a.C., el Senado decretó que, si César no disolvía totalmente su ejército y entraba en Roma como un ciudadano más, al igual que había hecho Pompeyo antes, sería declarado un proscrito. Por supuesto, cuando Pompeyo disolvió su ejército, no había en Roma ningún bando enemigo que lo esperara para exiliarlo o quizá ejecutarlo. César sabía bien que no podía disolver su ejército. Pero ¿cuál era la alternativa? Afortunadamente para César, tenía en Roma partidarios fuertes, tanto como enemigos. Uno de sus amigos era Marco Antonio. Había nacido alrededor del 83 a.C. Su padre había muerto cuando él era niño y había sido criado por un padre adoptivo al que Cicerón hizo ejecutar por ser uno de los que intervinieron en la conspiración de Catilina. Como resultado de ello, Marco Antonio alimentó un odio implacable hacia Cicerón. En el año 54 a.C. se unió a César, con quien estaba emparentado por parte de su madre en la Galia, y se convirtió en uno de sus más leales partidarios. Volvió a Roma en el año 52 a.C. y en el año 49 a.C. fue elegido tribuno. Como tribuno, Marco Antonio emprendió la acción más adecuada para ayudar a César. Él y el otro tribuno, que se habían opuesto a la proscripción de César, afirmaron que sus vidas corrían peligro y huyeron al campamento de César en la Galia Cisalpina. Esto brindó a César la excusa perfecta. Los tribunos apelaban a César para que los protegiera de la muerte a manos de los senadores. César estaba obligado a actuar para proteger a los tribunos, sagrados representantes del pueblo. El Senado podía llamar a esto traición. Pero César sabía que la gente común consideraría correcta su acción. El 10 de enero, César tomó una decisión. Esa noche atravesó el río Rubicón, que dividía su provincia de la Galia Cisalpina de Italia, y con esta acción dio comienzo a la Segunda Guerra Civil. La primera había sido la de Mario y Sila.
Desde entonces se ha usado la frase atravesar el Rubicón para significar una acción que obliga a tomar una decisión fundamental. Se dice que mientras atravesaba el río, César murmuró: «La suerte está echada», otra frase que se usa con el mismo sentido. Era tiempo de que Pompeyo emprendiese una acción enérgica para obtener sus legiones, pero se había estado engañando a sí mismo y al Senado. Ya no era el conquistador del Este y el niño mimado de los romanos, y no lo era desde hacía mucho tiempo. Su permanencia en Roma una docena de años, durante los cuales fue constantemente eclipsado por César y superado en popularidad por el bello e inescrupuloso Clodio, lo puso fuera de moda. Cuando César y sus endurecidas legiones se lanzaron hacia el sur, poco después de sus victorias en la Galia, Pompeyo se encontró con que sus propios soldados desertaban y se unían al encantador César. No le quedó más remedio que retirarse rápidamente, más bien a toda velocidad, mientras César lo perseguía. Pompeyo logró por los pelos atravesar los estrechos en marcha hacia Grecia, y con él la aristocracia de Roma, incluidos los senadores en su mayoría. 3 meses después de atravesar el Rubicón, César dominaba toda Italia. Necesitaba ahora barrer a los ejércitos pompeyanos de allende los mares. Marchó apresuradamente a España, donde en Ilerda, la actual Lérida, halló a las legiones que estaban bajo el mando del Senado. Allí César maniobró como un bailarín de ballet, desconcertando a los pompeyanos y finalmente cortándolos de sus suministros de agua. Los dos ejércitos fraternizaron. A fin de cuentas, ¿por qué habían de luchar romanos contra romanos? Y en poquísimo tiempo César consiguió algo mucho mejor que destruir un ejército enemigo. Se hizo de nuevos amigos y dobló sus fuerzas. Mientras volvía rápidamente a Italia, aceptó la rendición de Massilia, situada en la costa meridional de Galia. La Europa occidental estaba despejada. En África las cosas no marcharon tan bien. Allí las fuerzas pompeyanas, bajo el mando de Juba, rey de Numidia, lograron vencer a los representantes de César. Este no se hallaba allí personalmente. Pero África podía esperar por el momento. César se hizo elegir cónsul en 48 a.C. y se dispuso a atacar a las fuerzas pompeyanas en su fortaleza de Grecia, donde estaba el mismo Pompeyo. Ignorando que Pompeyo había logrado reunir un gran ejército y también una flota, César pasó del talón de la bota italiana directamente al puerto de Dirraquio, la moderna Durres, principal puerto de Albania. Dirraquio se hallaba bajo el control de los pompeyanos, y César le puso sitio. Pero aquí cometió un error. Sea como fuere, apareció la flota de Pompeyo. La ciudad no mostró intención de rendirse, y César, viendo que su ejército era rechazado y estaba cortado de su base, comprendió que debía renunciar a esa empresa. En verdad, si Pompeyo hubiese emprendido una acción firme y atacado más vigorosamente al ejército sitiador de César, podía haber obtenido la victoria inmediatamente. Pero no lo hizo. Era lento, mientras que César era rápido y decidido. César partió rápidamente y se desplazó hacia Grecia. Nuevamente, Pompeyo perdió una oportunidad. Al desaparecer César en Grecia, Pompeyo habría hecho bien en lanzarse como el rayo sobre la misma Italia. Desgraciadamente para él, Pompeyo, y más aún los jóvenes que llenaban su ejército, estaba lleno de odio contra César personalmente. Pompeyo quería enfrentar a César y derrotarlo para mostrar al mundo quién era el gran general. Por ello, Pompeyo dejó a Catón en Dirraquio con parte del ejército, y él se lanzó a la persecución de César con las fuerzas principales. Lo alcanzó en Farsalia de Tesalia, el 29 de junio de 48 a.C. El ejército de Pompeyo superaba al de César en más de 2-1, por lo que Pompeyo confiaba en la victoria. Podía haber rendido a César por hambre, pero deseaba la gloria de una batalla librada y ganada. Y el grupo senatorial que estaba con él la deseaba aún más. Pompeyo contaba en particular con su caballería, formada por valerosos jóvenes aristócratas romanos. Al comienzo de la batalla, la caballería de Pompeyo cargó rodeando el extremo del ejército de César. Podía haber causado estragos en la retaguardia y costado la batalla a César. Pero César había previsto esto y colocado algunos hombres escogidos para hacerles frente, con instrucciones de no arrojar sus lanzas, sino de usarlas directamente contra los rostros de los jinetes. Calculó que los aristócratas no correrían el peligro de ser desfigurados, y tenía razón. La caballería fue deshecha. Además, la endurecida infantería de César atacó a las fuerzas enemigas superiores en número y rompió sus filas.
Pompeyo aún no había perdido, pero estaba acostumbrado a victorias sobre enemigos débiles y no estaba preparado para transformar una aparente derrota en una victoria, algo que César había tenido que hacer muchas veces. Pompeyo huyó, el ejército se derrumbó y César obtuvo una completa victoria. De este modo se decidió quién era el gran general, pero la decisión no era la que había esperado Pompeyo. Egipto. Con la pérdida de la batalla, las fuerzas de Pompeyo en toda Grecia y Asia Menor se disolvieron, pues los oficiales se apresuraron a pasarse al bando vencedor. Pompeyo, impotente, tuvo que alejarse rápidamente y escapar a alguna región no gobernada por Roma. Solo cuando estuviese totalmente fuera de territorio romano se sentiría a salvo. La única región semejante en el Mediterráneo oriental era Egipto. Egipto era el último de los reinos macedónicos. En él gobernaba aún el linaje de los Ptolomeos, principalmente porque habían sellado una alianza con Roma inmediatamente después de la época de Pirro y la habían mantenido desde entonces. En ningún momento los Ptolomeos dieron a Roma motivo para sentirse ofendida. De 323 a.C. a 221 a.C., los tres primeros Ptolomeos, que eran hombres capaces, mantuvieron a Egipto fuerte y bien gobernado. Pero después hubo una serie de gobernantes que eran niños o incapaces o ambas cosas. La tierra siguió siendo rica, pues el río Nilo era una garantía de que habría siempre buenas cosechas, pero el gobierno se debilitó y se hizo ineficaz. En varias ocasiones, los romanos intervinieron para impedir que parte o todo Egipto cayese en manos de los seleucidas, más capaces, hasta que el mismo imperio seleucida se debilitó al punto de que dejó de constituir una amenaza. Más tarde, Roma se anexó a algunos de los territorios externos de Egipto, como Cirene y la isla de Chipre, pero en el año 48 a.C. todavía Egipto permanecía esencialmente intacto. Su grande y populosa capital, Alejandría, rivalizaba con Roma en dimensiones y la superaba en cuanto a cultura y ciencia. Por supuesto, los gobernantes egipcios no eran más que títeres romanos y Pompeyo esperaba recibir buen tratamiento, pues un Ptolomeo reciente había recibido particulares favores de él. Era Ptolomeo XI, comúnmente llamado Auletes, que significa tocador de flauta, pues este parece haber sido su único talento. Ptolomeo Auletes había reclamado el trono desde el año 80 a.C., pero necesitaba el respaldo romano. Finalmente logró repartir bastantes sobornos entre un número suficiente de romanos como para recibir el apoyo necesario en el año 59 a.C. Pero había gastado tanto dinero que tuvo que elevar los impuestos. El populacho, enfurecido, lo expulsó del trono, y en el año 58 a.C. se encontraba en Roma tratando de que los romanos le repusiesen en el trono. Por último, obtuvo la ayuda de Pompeyo, mediante enormes sobornos a algunos de sus lugartenientes, y fue restaurado en el trono en el año 55 a.C. Por esta razón, Pompeyo pensó que la casa real egipcia debía estarle agradecida. Ptolomeo Auletes había muerto en el año 51 a.C., pero estaba en el trono su hijo pequeño con el nombre de Ptolomeo XII, y en su testamento Auletes había puesto al joven rey bajo la protección del Senado romano, que luego asignó esa tarea a Pompeyo. El rey niño de Egipto, pues, era el pupilo de Pompeyo y debía recibir con alegría a su custodio, razonaba Pompeyo. Así, Pompeyo zarpó hacia Egipto con la esperanza de reunir allí tropas y dinero y usar a Egipto como base desde la cual recuperar su poder en Roma. Pero a la sazón, Egipto era presa del caos. El joven rey solo tenía 13 años de edad y por voluntad de su padre gobernaba junto con su hermana de 21 años, Cleopatra. Por supuesto, el rey era demasiado joven para gobernar, y un cortesano llamado Potino era la eminencia gris tras el trono. Potino había reñido con Cleopatra, quien, aunque mujer y joven, fue la más capaz de los Ptolomeos tardíos. Con la intención de dominar en Egipto, Cleopatra huyó de la capital y reunió un ejército, de modo que Egipto se hallaba en medio de una guerra civil cuando el barco de Pompeyo apareció frente a Alejandría. Potino se halló entonces en un aprieto. Necesitaba la ayuda romana contra Cleopatra, pero ¿cómo podía lograr esta ayuda romana con seguridad si no sabía qué general romano iba a sobrevivir finalmente? Si se negaba a permitir el desembarco a Pompeyo, éste podía hallar refugio en otra parte y volver algún día para hacer una matanza en Egipto por venganza.
Por otro lado, si dejaba desembarcar a Pompeyo, César podía seguirle y, si ganaba, efectuar él una matanza en Egipto. Al taimado Potino se le ocurrió una solución. Envió un bote al barco de Pompeyo. Pompeyo fue saludado con gran alegría y se le pidió que desembarcase. En la costa los esperaban toda clase de personas. Luego, cuando Pompeyo desembarcó y mientras su mujer e hijo observaban desde el barco, fue apuñalado y muerto. Muerto Pompeyo, ya nunca podría vengarse de Egipto. César estaría agradecido por la muerte de su enemigo, de modo que no tendría motivo para vengarse de Egipto. Por lo tanto, razonó Potino, Egipto estaba a salvo. Mientras tanto, César fue en persecución de Pompeyo. No quería permitirle que aglutinase a nuevos ejércitos para seguir la lucha. Además, necesitaba dinero, y Egipto era un excelente lugar donde obtenerlo. Llegó a Alejandría con solo 4.000 hombres pocos días después de la muerte de Pompeyo. Los egipcios rápidamente hicieron aparecer la cabeza de Pompeyo para mostrar su lealtad a César y ganar su gratitud. Para su sorpresa, César se conmovió ante la vista de la cabeza de su asociado y yerno de antaño, muerto a traición después de una vida que, hasta su violación del templo de Jerusalén, había estado llena de gloria. Después de esto, César podía haber reunido algún dinero y haberse marchado, pero Potino pensó que, estando César allí, podía colocar firmemente en el trono a Ptolomeo Cnuce y poner fin a la rebelión de su hermana Cleopatra. César quizá hubiese estado de acuerdo con esto, después de obtener el pago habitual, sin preocuparse de cuál Ptolomeo gobernase Egipto. Pero aquí se interpuso la inteligencia de Cleopatra. Tenía una ventaja que no tenía Potino. Era joven y hermosa. Si podía hablar con César, estaba segura de persuadirle a que considerase también su versión de la historia. Zarpó de Siria, que era momentáneamente su cuartel general, desembarcó en Alejandría y logró entregar a César una gran alfombra. Potino no vio razón alguna para impedir la entrega, pues no sabía que, envuelta en la alfombra, estaba la misma Cleopatra. Su anfitrión fue también totalmente correcto. Una vez que César tuvo una franca conversación con ella, decidió que era una bella persona y sería una excelente reina. Por ello, ordenó que se respetase el acuerdo original y que Cleopatra y su joven hermano gobernasen conjuntamente. Esto no le convenía a Potino en modo alguno. Sabía que Egipto no podía ganar una guerra contra Roma, pero podía ganar una guerra contra César. Este solo había llevado una pequeña fuerza y podía ser arrollado por el gran ejército egipcio. Muerto César, la facción romana contraria a él podía tomar el poder y, sin duda, solo tendría alabanzas y gratitud para Potino. Así provocó una rebelión contra César. Y por 3 meses se mantuvo solo gracias a su valentía personal y a la habilidad con que manejó a sus escasas tropas. Pero Potino no obtuvo muchos frutos de la guerra alejandrina que había fomentado, pues César se apoderó de él y le hizo ejecutar. En el curso de esta pequeña guerra fue muy dañada la famosa biblioteca de Alejandría. Por último, César recibió refuerzos y los egipcios fueron derrotados en una batalla. En la huida que esto originó, el joven Ptolomeo XII trató de escapar en una barcaza por el Nilo, pero la barcaza estaba demasiado cargada y se hundió. Este fue su fin. Ahora César pudo poner orden a la situación en Egipto. Se había hecho cada vez más amigo de Cleopatra y estaba decidido a mantenerla en el trono. Pero una reina debe tener algún asociado masculino, y por ello César recurrió al hermano menor de Ptolomeo XII y de Cleopatra. Solo tenía 10 años de edad, pero fue hecho rey conjunto con Cleopatra con el nombre de Ptolomeo XIII. Y ya era tiempo de terminar con esto, pues nuevos problemas requerían la atención de César en otras partes. En Asia Menor estallaron nuevos desórdenes. Al norte del Mar Negro vivía aún Farnaces, hijo de Mitrídates del Ponto, el viejo enemigo de Roma. Farnaces se había rebelado contra su padre en 63 a.C., causando el suicidio del viejo rey. Luego se había sometido a Pompeyo, quien le permitió conservar el gobierno de las regiones situadas al norte del Mar Negro, la moderna península de Crimea. Farnaces permaneció fiel a Pompeyo en los años siguientes, pero no pudo resistir la tentación de aprovechar la guerra civil para invadir el Ponto, en un intento de recuperar los dominios perdidos de su familia. En el proceso derrotó a un ejército romano comandado por uno de los subalternos de César. César marchó a Asia Menor en 47 a.C. y halló a Farnaces en Salá, ciudad de la frontera occidental del Ponto. La batalla fue breve y desigual.
Los hombres de Farnaces rompieron filas y huyeron. Así terminó todo. Fue la última boqueada del Ponto, y César envió un breve mensaje a Roma que indicaba claramente la rapidez de la victoria. Veni, vidi, llegué, vi y vencí. Después de la batalla contra Farnaces, César finalmente retornó a Roma, después de una ausencia de más de un año. No había dejado de prestar atención a Roma, por supuesto. Marco Antonio, el segundo jefe de César en la batalla de Farsalia, había sido enviado a Roma mientras César marchaba a Egipto. Marco Antonio mantuvo el dominio en Roma, aunque carecía de la capacidad de César y era demasiado precipitado para mantener tranquila la situación, sobre todo cuando empezaron a circular rumores de que César había muerto en Egipto. Lo más que Marco Antonio pudo hacer fue usar sus soldados para matar a algunos ciudadanos romanos, cuando había demasiada agitación. Pero el retorno de César hizo que el dominio de la situación estuviese nuevamente en manos seguras. Para sorpresa de muchos, no siguió la táctica habitual de ejecutar a muchos y recompensar a sus seguidores con sus propiedades. En cambio, practicó la indulgencia, con lo que se ganó a muchos que se le habían opuesto. Cicerón fue uno de ellos. Había mantenido una larga amistad con Pompeyo, pero en los meses en que iba cobrando impulso el conflicto entre César y Pompeyo, Cicerón no supo qué hacer. Pero finalmente abandonó Italia con las fuerzas de Pompeyo, aunque mostrando tal incertidumbre y timidez que fue para Pompeyo más un estorbo que una ayuda. Después de la batalla de Farsalia, se cansó y volvió a Italia. César podía haber hecho ejecutar a Cicerón. Tal acción no habría sorprendido a nadie y estaba en consonancia con los tiempos. A fin de cuentas, Cicerón había prestado dinero a Pompeyo y la influencia de su nombre. Más aún, Marco Antonio, que odiaba a Cicerón, indudablemente trató de impulsar a César por el camino de la acción enérgica. Sin embargo, César trató a Cicerón con bondad y muchas muestras de respeto. En retribución, Cicerón no manifestó ninguna hostilidad abierta hacia César o su política. Pero la suavidad de César le ocasionó algunos problemas. Una de sus legiones se rebeló porque había recibido toda clase de promesas que no se habían cumplido. Quizá habían esperado enriquecerse como consecuencia de ejecuciones que, según veían, no se producían. Así avanzaron sobre Roma para presentar sus exigencias personalmente. César se adelantó hacia la legión rebelde solo, como si los desafiara a ejercer la violencia contra él. Los soldados observaron al hombre que los había conducido y puesto a salvo en tantos peligros, y por un momento hubo un silencio total. Luego César dijo despectivamente: «Estáis dados de baja, ciudadanos». Al oír la palabra ciudadanos, los soldados se sintieron tocados en su orgullo militar. Pidieron volver al favor de César y poder ostentar el título de soldados, y estaban dispuestos a soportar que los castigasen solo con que se les permitiese permanecer en el ejército. El hecho de que la palabra ciudadano, antaño motivo de orgullo, se hubiese convertido en un insulto era un triste indicio de la decadencia del modo de vida romano. Pero no habían terminado las fatigas militares de César. Aunque Pompeyo había sido derrotado y muerto, el partido pompeyano aún tenía un ejército en Dirraquio, a cuyo frente se hallaba Catón. También tenían considerables sumas de dinero y una flota. Además, había derrotado a las tropas de César en África, de modo que tenían una base terrestre desde la cual operar. Catón llevó sus fuerzas a África para unirlas a las de Juba de Numidia. No pasó mucho tiempo antes de que el equivalente de 10 legiones se concentraran en Útica, ciudad situada a 25 kilómetros al noroeste del lugar donde antaño había existido Cartago. Juba aportó 120 elefantes, y Cneo Pompeyo, el hijo mayor de Pompeyo, llevó la flota. Era una fuerza respetable, y los pompeyanos tenían una razonable probabilidad de invertir el curso de los hechos. Sin embargo, una vez más perdieron su mejor oportunidad por retraso. Podían haber aprovechado la apurada situación de César en Alejandría y su ausencia en Asia Menor. Podían haber efectuado la invasión de Italia. Desgraciadamente para él, el ejército africano perdió la mayor parte del tiempo esperando a que sus jefes terminasen de disputar entre sí, pues de todos ellos, solo Catón estaba interesado en algo más que el poder personal. El ejército se hallaba aún en África cuando César finalmente zarpó para atacarlo. Las fuerzas rivales se encontraron en Tapso, a unos 160 kilómetros al sur de Útica,
el 4 de febrero del 46 a.C. Muchos de los hombres de César eran reclutas nuevos y no estaba seguro de su firmeza. Por ello trató de refrenarlos, esperando librar la batalla solo en el mejor momento posible. Pero no hubo modo de parar a sus tropas, que se lanzaron a la acción sin que él hubiese dicho una palabra y arrollaron con todo. Los elefantes enemigos, heridos por las flechas, retrocedieron y aumentaron la confusión. Fue una completa victoria de César. Cuando los restos del ejército derrotado volvieron a Útica, Catón trató de persuadirlos a que se reorganizaran para la defensa de la ciudad, pero habían perdido todo ánimo. Por ello, Catón hizo que los barcos de la flota los llevasen a España. Su familia y sus amigos esperaban que él los siguiera, pero finalmente perdió toda esperanza y se suicidó. También Juba se suicidó, y el reino de Numidia, que había sido gobernado antaño por Masinisa y Yugurta, llegó a su fin. La región oriental fue anexada a Roma como parte de la provincia de África, y la región occidental fue agregada a Mauritania, un reino nominalmente independiente que había permanecido fiel a César. César volvió nuevamente a Roma, más poderoso que nunca. Después de Farsalia había sido elegido cónsul por un plazo de 5 años, y cada año fue también nombrado dictador. Ahora, después de Tapso, fue elegido dictador por un término de 10 años. En julio del 46 a.C., César celebró 4 triunfos sucesivos en Roma, en 4 días sucesivos de homenaje a sus victorias sobre los galos, los egipcios, los del Ponto y los númidas. Después de esto llegó el momento de librar una última batalla, pues los pompeyanos aún luchaban en España bajo el mando de Gneo Pompeyo. César llevó sus legiones a España, y el 15 de marzo de 45 a.C. tuvo lugar una batalla en Munda. Los pompeyanos combatieron notablemente bien, y las fuerzas de César fueron rechazadas. Por un momento, César debe de haber pensado que tantos años de victorias iban a quedar en la nada en una batalla final, como en el caso de Aníbal. Tan desesperado estaba que cogió un escudo y una espada, mientras gritaba a sus hombres: «Dejaréis que vuestro general sea capturado por el enemigo». Acicateados a entrar en acción, embistieron una vez más hacia adelante y triunfaron. El último ejército pompeyano fue eliminado. Gneo Pompeyo huyó del campo de batalla, pero fue perseguido, atrapado y muerto. César permaneció en España unos meses, reorganizando el país, y luego volvió a Roma, donde el 45 a.C. celebró el último triunfo. Fue nombrado dictador vitalicio y no quedó duda de que pretendía proclamarse rey en algún momento propicio. La mayor parte del periodo durante el cual César tuvo el poder supremo en Roma estuvo empeñado en guerras contra sus enemigos. Estuvo en Roma de junio a septiembre de 46 a.C. y de octubre del 45 a.C. a marzo del 44 a.C., un total de 8 meses. Durante este tiempo trabajó febrilmente en la reorganización y la reforma del gobierno. César tuvo visión suficiente para comprender que el vasto dominio romano no podía ser gobernado por la ciudad de Roma solamente. Aumentó el número de senadores a 900, incluyendo a muchos de las provincias entre los nuevos senadores. Debilitó a los conservadores, pues el Senado ya no representó los estrechos intereses de una cerrada oligarquía. Pero fortaleció el dominio romano, pues las provincias tuvieron voz en el gobierno. César también trató de ayudar a las provincias de otro modo, reformando el sistema de impuestos. César fue el primero en extender la ciudadanía romana más allá de Italia. Se la otorgó a toda la Galia Cisalpina, lo mismo que a una cantidad de ciudades de la Galia propiamente dicha y de España. César tuvo especial consideración con los sabios, a quienes dio la oportunidad de obtener la ciudadanía cualquiera que fuese su lugar de origen, y planeó otorgar la ciudadanía a todos los sicilianos, aunque no tuvo tiempo de llevar a cabo este proyecto. Inició la reconstrucción de Cartago y Corinto, las 2 ciudades destruidas por Roma un siglo antes, poblando a la primera con romanos y a la segunda con griegos. Trató de reorganizar y hacer más eficiente el sistema de distribución de cereales entre los ciudadanos. Trató de estimular el matrimonio y la natalidad, concediendo a las madres permiso para usar ornamentos especiales y aliviando de impuestos a los padres. Creó la primera biblioteca pública de Roma.
Esbozó grandiosos planes, que no vivió para llevar a cabo, destinados a levantar mapas de todo el ámbito romano, desecar marismas, mejorar los puertos, reorganizar los códigos de leyes, etc. Su reforma más duradera fue la del calendario. Hasta el año 46 a.C., el calendario romano se regía por la luna, según un sistema que, de acuerdo con la leyenda, se remontaba a Numa Pompilio. 12 meses lunares, considerando que un mes dura 29 días y medio, de luna nueva a luna nueva, dan solo 354 días. Cada año lunar tiene 11 días de retraso con respecto al año solar, de un poco más de 365 días, de modo que los meses caen gradualmente fuera de las estaciones correspondientes. Para que la siembra, la cosecha y otras actividades agrícolas cayeran en el mismo mes cada año, era necesario insertar un mes adicional al año de tanto en tanto. Los babilonios habían inventado un complicado sistema para que esto funcionase bastante bien, sistema que había sido adoptado por los griegos y los judíos. Los romanos no adoptaron este sistema. En cambio, pusieron el calendario en manos del pontífice máximo, el sumo sacerdote, y dicho sea de paso, aún llamamos el pontífice al papa, quien era habitualmente un político. Podía fácilmente introducir un mes adicional cuando deseaba un año largo para mantener a sus amigos en el poder durante más tiempo, o no incluirlo si deseaba un año corto, cuando sus enemigos estaban en el poder. Por ello, en el año 45 a.C., el calendario romano se hallaba en un estado de confusión. Tenía 80 días de retraso con respecto al año solar. Los meses de invierno caían en otoño, los meses de otoño en verano, etc. En Egipto había observado el funcionamiento de un calendario mucho mejor y quería poner en práctica algo similar. Buscó la ayuda de un astrónomo egipcio, Sosígenes, y estableció un nuevo calendario. Primero prolongó el año 46 a.C. hasta completar 445 días, con el agregado de 2 meses, para que el calendario romano quedase a la par con el año solar. Este fue el año más largo de la historia de la civilización, y es llamado a veces el año de la confusión. Se lo debería llamar mejor el último año de confusión. A partir del 1 de enero del año 45 a.C., el año tuvo 12 meses de 30 o 31 días, excepto febrero, que los romanos consideraron un mes infausto y al que se dio solo 28 días. La extensión total del año fue de 365 días y las fases de la luna fueron ignoradas. Claro que la extensión real del año solar es aproximadamente de 365 días y un cuarto. Para impedir que el calendario se retrasase un día cada 4 años con respecto al año solar, se introdujo un año bisiesto cada 4 años, un año en el que se añadía un día adicional, el 29 de febrero, de modo que el año bisiesto tiene 366 días. César también modificó la fecha en que comenzaba el año, abandonando el 1 de marzo tradicional por el 1 de enero, pues en este día asumían su cargo los funcionarios romanos. Este cambio hizo que perdiesen sentido los nombres de algunos de los meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son derivados de las palabras latinas que significan 7, 8, 9 y 10, pues eran los meses séptimo, octavo, noveno y décimo, respectivamente, cuando el año comenzaba en marzo. En el sistema actual, septiembre es el 9º mes, no el séptimo, y los otros quedan igualmente desplazados. Pero no parece importar a nadie. Este calendario, llamado el calendario juliano en honor a Julio César, ha sobrevivido desde entonces con solo modificaciones menores. Además, el mes que los romanos llamaban Quintigis cambió de nombre por el de Julius en honor a César. Era el mes de su nacimiento, que nosotros llamamos Julio. El asesinato. Si consideramos lo que César trataba de realizar, no podemos sino estar de su parte. A fin de cuentas, era menester una drástica organización del gobierno romano. El sistema romano de gobierno estaba originalmente destinado a gobernar una pequeña ciudad, pero demostró su ineficacia para ser aplicado a una región casi tan grande como los Estados Unidos. Ese sistema contenía ciertos elementos democráticos, pues había elecciones para varios cargos. Pero solo podían votar quienes estaban presentes en Roma, y gran parte del poder estaba en manos del Senado, que representaba los intereses de solo una estrecha clase de la sociedad.
Podemos pensar que fue lamentable el hecho de que los romanos nunca elaborasen un sistema de gobierno representativo, por el que regiones diversas pudiesen elegir personas que viajasen a Roma y representasen sus intereses en un senado de todo el ámbito romano. Pero debemos recordar que era una época en la que el medio más veloz de comunicación consistía en el galope de un caballo. Reunir a representantes de diversas partes de los dominios romanos y mantenerlos informados de los problemas y opiniones que surgían en Roma habría sido una tarea imposible. De hecho, nuestra forma de democracia no adquirió un carácter verdaderamente práctico para los grandes países hasta los tiempos modernos. En tiempos romanos, la opción no era entre monarquía y democracia, sino entre un gobierno eficiente y honesto y un gobierno ineficaz y deshonesto. Desde la época de los Gracos, el gobierno romano bajo el Senado se hizo cada vez más ineficaz y deshonesto. Más aún, la misma oposición al Senado consistía muy a menudo en políticos del mismo carácter o canallescos, y ambas partes utilizaban al populacho para alcanzar el poder. En las condiciones de la época, la mejor manera de lograr un gobierno eficiente y honesto era mediante alguna persona que fuese eficiente y honesta y tuviese suficiente energía y capacidad para dominar a otros hombres y hacer que fuesen también eficientes y honestos o reemplazarlos. En otras palabras, alguien con el poder de un presidente norteamericano fuerte. Julio César no era ideal para tal fin. Ningún hombre habría sido ideal. Pero fue uno de los hombres más capaces de la historia y nadie en Roma por entonces podía haberse desempeñado mejor. Hubo épocas en su vida en que se mostró derrochador, deshonesto, traicionero o cruel, pero también podía ser concienzudo y eficiente, suave y benigno. Sobre todo parecía que ansiaba ver bien gobernada a Roma y para ello necesitaba afirmarse en el poder. No veía otro camino. Puesto que era dictador vitalicio, poseía todo el poder, pero quería ser rey. También esto tenía cierto sentido. Como dictador, su muerte habría dado la señal para una nueva lucha por el poder, mientras que, si hubiera sido rey, podía ser sucedido por un hijo o algún otro pariente de manera natural, y habría habido paz continua. Por supuesto, la historia de los otros reinos de la época mostraba que prácticamente todos eran víctimas de la guerra civil entre miembros de la familia gobernante, pero cabía esperar que esto no ocurriera en un pueblo tan acostumbrado a ser gobernado por la ley como el romano. Pero los romanos sentían un horror por la dignidad de rey que se remontaba a la época de los tarquinos. Todo niño romano era educado en la historia antigua de Roma, y los relatos sobre los tarquinos y la gloriosa creación de la República originaban en su mente una predisposición perdurable contra los reyes. Además, la historia de Roma mostraba que la República había triunfado sobre todos los reinos orientales, uno tras otro. Obviamente, pues la forma republicana de gobierno era mejor que la monarquía. La oposición secreta a César, pues, creció después de su retorno de España. Parte de la oposición venía de miembros del viejo partido senatorial, que veía en las reformas de César la destrucción del viejo sistema que, según pensaban, había creado la grandeza de Roma. Otra parte provenía de gente que temía el establecimiento de una monarquía. Otros eran individuos personalmente celosos de César y a quienes irritaba el hecho de que alguien que antes había sido solamente otro político ahora fuese reverenciado y casi adorado. En verdad, se empezó a rendir honores divinos a César, y quienes se negaban a que un hombre se convirtiese en rey se negaban aún más a que se convirtiese en un dios. Entre los que conspiraban contra César estaba Marco Junio Bruto, nacido alrededor del año 85 a.C. Era sobrino de Catón el Joven y había acompañado a este a Chipre cuando Catón fue obligado a abandonar la ciudad por César y Pompeyo. En Chipre, Bruto no manifestó rasgos de carácter muy elevados, pues arrancó dinero a los provincianos de la manera más implacable. Era natural, quizá, que el sobrino de Catón estuviese de parte de Pompeyo. Acompañó a Catón y Pompeyo a Grecia y combatió en el ejército de Pompeyo en Farsalia. Allí Bruto fue hecho prisionero, pero César lo perdonó y lo liberó. Antes de marcharse a África para combatir con las fuerzas de Catón, César hasta puso a Bruto al frente de la Galia Cisalpina. Mientras Catón se suicidaba antes que someterse a César, su sobrino estaba realizando una buena labor en favor de César en el Valle del Po.
Cuando César volvió de España, Bruto se casó con su prima, Porcia, hija de Catón, y César lo nombró para un alto cargo en la misma Roma. Luego se unió a la conspiración contra César, presumiblemente porque temía que César se proclamase rey. Es común considerar a Bruto como un patriota de elevado espíritu, principalmente por el retrato que Shakespeare hizo de él en su obra Julio César. En esta se le llama el más noble romano de todos ellos, aludiendo al resto de los conspiradores, pues se suponía que solo él había entrado en la conspiración por idealismo. Pero este idealismo habría sido más convincente si se hubiese manifestado un poco antes y si no hubiese aceptado hasta el último momento el perdón y los honores que recibió de César. Otro de los conspiradores era Cayo Casio Longino. Este había acompañado a Craso a Partia y, después de la desastrosa derrota de Garres, llevó los restos del ejército a Siria. Luego, cuando los partos invadieron a su vez Siria, Casio los derrotó y los obligó a retirarse. Casio estuvo del lado de Pompeyo, estuvo al mando de una escuadra de la flota de Pompeyo y obtuvo también algunas victorias. Después de la batalla de Farsalia, reconsideró la situación. Pasó a Asia Menor. Allí se encontró con César en ocasión de la guerra contra Farnaces y se entregó a la merced del conquistador. César lo perdonó y le permitió que siguiese prestando servicios bajo su mando. Al parecer, Casio fue el espíritu inspirador de la conspiración. Se había casado con Junia, hermana de Bruto, y a través de ella se acercó a Bruto y lo persuadió a que se uniera a la conspiración. Otro de los conspiradores era Décimo Junio Bruto, que había sido uno de los generales de César en la Galia y había sido gobernador de esta durante un tiempo. César hasta lo hizo uno de sus herederos. Otro aún era Lucio Cornelio Cinna, hijo y tocayo del Cinna, que había sido cónsul con Mario. Véase la dominación de Sila en el capítulo 8, y hermano de la primera mujer de César. En febrero del año 44 a.C., 709 AUC, los conspiradores pensaron que debían apresurarse. Y a César estaba tanteando el terreno para ver cómo caía al pueblo romano la idea de la monarquía. En una fiesta celebrada el 15 de febrero, Marco Antonio, el fiel amigo de César, le ofreció una diadema o faja de lino, que en el este era el símbolo de la monarquía. Siguió un tenso silencio, y César la rechazó diciendo: «Yo no soy rey, sino César». Hubo tumultuosos aplausos. El intento había fracasado. Sin embargo, los conspiradores estaban seguros de que César haría una nueva tentativa y pronto. Se estaba preparando para llevar las legiones más allá del Adriático, quizá para una campaña contra los partos. Antes de marcharse quería que se le proclamase rey, y una vez que se uniese a su ejército estaría rodeado por soldados devotos y entonces sería imposible matarlo. El Senado había sido convocado para el 15 de marzo, los idus de marzo, según el calendario romano, y todo el mundo estaba convencido de que ese día César trataría de proclamarse rey. Se han contado toda clase de historias sobre los idus de marzo, que César recibió advertencias proféticas sobre ese día, que su mujer, Calpurnia, tuvo malos sueños y le pidió que no acudiese al Senado, etc. Presuntamente, César pasó la mañana en la incertidumbre sobre si ceder a las supersticiones o no, hasta que Décimo Bruto fue enviado a visitarlo. Este le señaló que el prestigio de César se derrumbaría si permanecía en su casa, y César, consciente de la importancia de la imagen pública, se decidió a ir. Cuando se dirigía a la Cámara del Senado, alguien puso en su mano un mensaje en el que se le delataba la conspiración, pero César no tuvo ocasión de leerlo. Lo tenía en la mano cuando entró al Senado. Los conspiradores, todos los cuales eran amigos de César y éste los conocía bien, lograron rodearlo cuando se acercó al Senado y estaban cerca de él cuando se sentó al pie de la estatua de Pompeyo, justamente. Marco Antonio, que podía haber defendido a César, fue deliberadamente llamado aparte por uno de los conspiradores para hacerle entablar conversación. Algunos eran partidarios de acabar con él también, pero Marco Bruto se opuso. César estaba solo, pues, cuando súbitamente salieron a relucir las dagas. César, desarmado, trató desesperadamente de luchar con el salvaje atentado en masa, hasta que reconoció entre los atacantes a Marco Junio Bruto, que era uno de sus favoritos. «¿Y tú también, Bruto?» «Et tu, Brut?» balbuceó y desistió de defenderse. Fue herido 23 veces. El dictador de Roma yacía muerto al pie de la estatua de Pompeyo.